Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Él fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: de verdad te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Jesús le contestó: de verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y, aunque lo puedes oír, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder estas cosas? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? De verdad te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan el testimonio que damos. Si les hablamos de cosas de la tierra y aún así no creen, ¿cómo van a creer si les hablamos de cosas del cielo? Además, ningún hombre ha subido al cielo excepto el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y, así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que demuestre fe en Él no será juzgado. El que no demuestre fe ya ha sido juzgado, porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo
y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas, porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús entró con sus discípulos en la zona rural de Judea y allí pasó algún tiempo con ellos y estuvo bautizando. Pero también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí abundaba el agua, y la gente venía y se bautizaba. Y es que Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces los discípulos de Juan discutieron con un judío sobre la purificación. Luego fueron y le dijeron a Juan: Rabí, mira, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos están yendo con él. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que se le haya dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, cuando está cerca de él y lo escucha, se siente inmensamente feliz al oír la voz del novio. Por eso ahora mi felicidad es completa. Él tiene que seguir aumentando, pero yo tengo que seguir disminuyendo. El que viene de arriba está por encima de todos los demás. El que es de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo habla cosas del cielo y está por encima de todos los demás. Y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio ha confirmado que Dios es fiel a la verdad. Es que aquel a quien Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios da el Espíritu generosamente. El Padre ama al Hijo y ha entregado en sus manos todas las cosas. El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que el día de hoy hemos escuchado, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir por medio de su palabra, hermanos, para nuestra vida? Hoy Dios, ¿de qué nos habla y qué es lo que nos quiere decir a nosotros, hermanos? Hoy la palabra de Dios nos habla y nos menciona de dos cosas muy importantes para nuestra vida. Primeramente, nos habla y nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Que porque si no nacemos de nuevo, no podremos entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Hoy Dios nos habla de nacer de nuevo, nacer otra vez. Y nos explica de qué manera tenemos que nacer de nuevo, hermanos.
para poder entrar en el reino de Dios. Y también el día de hoy nos habla y nos dice que tú y yo realmente tenemos que seguir a Jesús y no desapartarnos de Él. Que porque si yo y tú seguimos a Jesús y ponemos fe en Jesús realmente, como debe de ser, una fe firme, creyendo en que Jesús es el Mesías, creyendo en que Jesús es el Hijo de nuestro Padre y Dios Yahvé, y que Jesús es la salvación de la humanidad. Es el camino que debemos seguir y es la vida eterna. Hoy Dios nos habla y nos dice de esas dos cosas, hermanos. Pero primero vamos analizando paso a paso sobre la palabra de Dios. Y vamos analizando por qué Dios quiere que nacemos de nuevo. Que otra vez tú y yo nazcamos de nuevo, amor, hermanos. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo volvamos a nacer otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que Dios menciona que debemos volver a nacer otra vez? ¿Y cómo es nacer? Dios quiere que volvamos a nacer, no que volvamos otra vez a nacer así como niños chiquitos cuando salimos del vientre de nuestra madre, no. Dios quiere que volvamos a nacer del agua y del Espíritu, y que al volver a nacer de nuevo, Dios quiere que te despojes, fíjate bien, que te despojes de la vida pasada y que de la nueva vida de la que estás naciendo del agua y del Espíritu sea una vida digna al servicio de Dios, dejando atrás la vida pasada, dejando atrás todo eso que hiciste en tu vida pasada y empezar una nueva vida renaciendo del agua y del Espíritu para servir a nuestro Padre y Dios Yahvé. Porque yo te lo he repetido muchas veces. Dios dice que tenemos que dejar al hombre viejo y tenemos que renovarnos del hombre nuevo. El hombre viejo es Adán y el hombre nuevo es Jesús, el Espíritu, la vida. Adán es la muerte y Jesús es la vida. Y es del que nos tenemos que renovar día tras día conforme vayamos viviendo. Pero dejemos que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo y explicando poco a poco. Hay que poner mucha atención. Y la palabra de Dios empieza diciendo: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Él fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Fíjate, la palabra de Dios empieza hablando de un personaje de la antigüedad y que su nombre era Nicodemo y que era gobernante de los judíos, y se presenta ante Jesús. Fíjate, un gobernante de los judíos se presenta ante Jesús reconociendo que Él es el enviado de Dios, dice,
porque sabemos que nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Fíjate, Nicodemo lo reconoce, que Jesús es el enviado, el rey y el gobernante de los judíos. Pero entonces Jesús le contesta a Nicodemo y le dice de lo que Dios quiere que tú y yo sepamos, que es que tenemos que nacer de nuevo. Y Jesús le contesta a Nicodemo y le dice: de verdad te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que nazcamos de nuevo? Porque recuerda que nosotros tenemos una vida pecaminosa, una vida que es imperfecta, y por medio de esa imperfección nosotros estamos impuros y estamos sucios de nuestra alma. Y en Apocalipsis es muy clara la palabra de Dios que dice que todo aquello que esté contaminado no puede estar ante la presencia de Dios. Tiene que ser todo aquello que esté limpio y purificado para que pueda estar frente a la presencia de Dios. Entonces, una persona que ha nacido nomás del vientre de su madre, dice la palabra de Dios que es una persona que no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que lleva una vida pecaminosa, una vida manchada, una vida sucia del alma. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros cuando nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos con la imperfección que nos heredó nuestros primeros seres humanos que estuvieron, que es Adán y Eva. Adán y Eva, por medio de la desobediencia, nos heredaron la imperfección. La imperfección que es la que origina a que todo el ser humano en su vida cometa errores y haga muchas cosas malas que no están de acuerdo ante quién, ante la presencia de Dios. Por eso es que esas personas, si no nacen de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: de verdad te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, fíjate, ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? Buena pregunta que le hace Nicodemo a Jesús. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo si ya estoy viejo? Entonces, no me puedo meter en el vientre de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Le dice Nicodemo. Y Jesús le contesta: de verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si uno no nace del agua y el Espíritu. El agua, hermanos, es el símbolo de la limpieza y la purificación del alma del ser humano. El agua. Por eso dice Jesús, el que no renace del agua. Y te voy a poner un ejemplo muy simple para que podamos entender y comprender. Vamos a poner un ejemplo de un plato, de una comida donde alguien come.
Cuando la persona termina de comer ese plato, el plato queda todo sucio, todo embarrado de lo que comió. Haz de cuenta que ese plato es tu vida. Así como está el plato lleno de suciedad de lo que la persona comió, haz de cuenta que tu alma está toda sucia, pero no de lo que comiste, sino de todas las maldades que has hecho en tu vida, hermano. Así como el plato queda sucio. Entonces, ¿qué pasa para que el plato quede otra vez limpio y pueda ser otra vez utilizado? ¿Qué ocurre? La ama de casa o cualquier persona de la familia friega el plato. ¿Pero con qué lo friega? Con agua y jabón. ¿Para qué? Para que quede otra vez limpio y pueda ser utilizado. El agua que lava y limpia. El agua, hermanos. Y el plato queda otra vez limpio para que vuelva a ser utilizado. Entonces, Dios por eso dice que tenemos que renacer de nuevo, así como el plato quedó limpio. Por eso dice que tenemos que nacer otra vez del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque por medio del agua, que es el bautismo que recibimos, pero el agua es el símbolo de la limpieza y la purificación del alma del ser humano, que queda otra vez limpia para que pueda ser otra vez ¿qué? Una vida nueva. Por eso Jesús dice así, y por eso nos dice a nosotros que tenemos que renacer de nuevo. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que el renacer de nuevo como Dios quiere es que tú dejes tu vida pasada? Cuando ya renaces del agua y del Espíritu, del bautismo y del Espíritu, Dios quiere que, como ya eres una persona nueva, que volviste a nacer, entonces tienes que dejar tu vida pasada. Todo lo que viviste, dejarlo atrás. Y con esta nueva vida que Dios te da la oportunidad de renacer, Dios quiere que esa vida la utilices para el bien y para el servicio de Dios, hermanos. Por eso es que Jesús le menciona así a Nicodemo y le dice claramente. Jesús le contestó, de verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo a decirte lo mismo. Porque una persona que está manchada no puede estar en el reino de Dios ni en la presencia de Dios. Porque en Apocalipsis dice que todo lo que esté manchado no puede entrar al reino de Dios, ni puede estar en la presencia de Dios. Entonces, una persona que no ha renacido a través del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que ser una persona nueva, renacida del agua y del Espíritu, para que pueda entrar en el reino de Dios. Y entonces sí pueda esa vida nueva servir a Dios dignamente como se tiene que servir, hermanos. Por eso es muy importante lo que Jesús le dice a Nicodemo, una persona ya grande como tú y como yo. Y le dice claramente, de verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Fíjate bien, Jesús le explica punto por punto y coma por coma. Y le dice, lo que ha nacido de la carne, carne es. Cuando tú y yo nacimos y llegamos a este mundo, nacimos por la carne. Sí, hermanos, nacimos por la carne. La carne de nuestro padre y la carne de nuestra madre. Que al tener relaciones nos fecundan y nacimos de ahí. Nacimos de la carne. Por eso dice Jesús que todo lo que nace de la carne, carne es. O sea, todo aquel que no nace a través del agua y del Espíritu,
es carne. Y la carne está contaminada. La carne está impura y no puede entrar en el reino de Dios. En cambio, dice Jesús, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que ha nacido del Espíritu. Lo que ha nacido del agua y del Espíritu. El agua, que es el símbolo de la limpieza y la purificación del alma, de la vida. Y el Espíritu, que es la vida nueva que Dios da a todas las personas, que es Jesús. Jesús es Espíritu y es la vida. Por eso es que también Dios nos dice que tenemos que seguir a Jesús y no nos tenemos que separar de Jesús por ningún motivo, y que tenemos que poner toda nuestra fe en Jesús, una fe fortalecida, una fe que realmente creamos que Jesús es el Hijo de Dios, una fe que realmente creamos que Jesús es el Salvador, una fe que creamos que Jesús realmente es el camino que tenemos que seguir, que es la verdad que nos va a conducir ¿a dónde? A la vida eterna, hermanos. Por eso Dios dice que tenemos que poner fe y seguir a Jesús, porque así lo menciona la palabra de Dios. Entonces por eso Jesús le explica claramente a Nicodemo cómo son las cosas, y hasta con palillos y pincitas le explica para que entienda que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, que es lo que Dios nos invita a que volvamos otra vez a nacer del agua y del Espíritu, y dejemos nuestra vida pasada para renovarnos realmente del Espíritu, que es la vida eterna, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Dios que nos ama y que nos quiere, ha manifestado su amor ante toda la humanidad. ¿De qué manera le ha manifestado Dios el amor ante toda la humanidad? La palabra de Dios dice que la manera que Dios ha manifestado el grande amor que tiene por toda la humanidad es entregando a su Hijo al mundo. Dios entregó a su Hijo al mundo para que su Hijo pagara todos los errores de la humanidad. ¿Y pagara con qué? Con su propia vida, con la vida de su Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Así Dios demuestra el grande amor que tiene por toda la humanidad, hermanos, entregando a su Hijo. Es el grande amor que Dios ha demostrado. Y los que somos padres entendemos que ese gran amor que Dios ha demostrado ha sido un grande amor inmenso al entregar a su propio Hijo al mundo, para que pagara todos los errores de la humanidad, y así la humanidad tuviera la posibilidad de vivir la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre ¿qué? Fe, para que nadie que demuestre fe, una fe sólida, una
fe fuerte, creyendo que Jesús es el Mesías, creyendo que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Para que todo aquel que demuestre fe en Él, dice, para que nadie que demuestre fe en Él sea destruido. Todo aquel que demuestre fe realmente en Jesús no va a ser destruido, pero que demuestre una fe verdadera, una fe firme y sólida, no va a ser destruido, dice la palabra de Dios, sino que va a tener vida eterna. Porque habrá casos de gente que demuestre fe, pero su fe a lo mejor no es una fe sólida y fuerte. Esas personas pueden ser destruidas porque no están demostrando realmente una fe sólida y fuerte. Aquel que realmente muestre fe, pero una fe sólida y fuerte de Jesús, no va a ser destruido, sino que va a vivir la vida eterna. Por eso Dios nos invita a que no nos apartemos de Jesús, sino que al contrario, sigamos a Jesús, sigamos el camino que Jesús nos va marcando y que realmente nosotros pongamos nuestra fe en Jesús, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. ¿Te fijas? Dios no envió a Jesús para que juzgara al mundo. No. Jesús no vino a juzgar. Jesús vino a salvar, que es muy diferente. Jesús no vino a juzgar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo por medio del sacrificio que Él mismo se ofrece, entregando su vida para la salvación de toda la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Para que nos salvemos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que sigamos a Jesús y no nos apartemos de Jesús en toda nuestra vida, sabiendo que Jesús es la salvación de la humanidad, sabiendo que Jesús es la vida que debemos nosotros de seguir. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El que demuestre fe en Él no será juzgado. El que demuestre fe en Jesús no será juzgado. ¿Por qué? Porque el que demuestre fe en Jesús, por medio de esa fe y de la obediencia, siguiendo a Jesús como Dios quiere que lo sigamos, no seremos juzgados, dice la palabra de Dios. El que no demuestre fe ya ha sido juzgado, porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El que no demuestre fe, el que no reconozca que Jesús es el Salvador, el que no reconozca realmente que Jesús es el Hijo de Dios, el que no reconozca que Jesús es el Mesías, dice la palabra de Dios, que entonces él sí va a ser, ¿qué? Condenado.
porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la base del juicio, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad. Esta es la base del juicio, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz que vino al mundo que estaba lleno de tinieblas y de oscuridad, y de la cual la gente estaba perdida en esas tinieblas, porque no veían un camino, no veían una luz para seguir el camino. Entonces por eso dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo. Y en vez de amar la luz, las personas dicen que amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hacen no sean puestas al descubierto. Y sí es cierto, hermanos. ¿Cuántas personas hacen tantas cosas malas en este mundo? Demasiadísimo malas. Y nunca se acercan a la luz. Porque saben que si se acercan a la luz, sus fechorías que han hecho van a ser descubiertas a la luz. Y cuando son descubiertas a la luz las fechorías de alguien, ¿qué pasa? Se le acaba todo lo que tiene. Entonces, esas personas nunca se acercan a la luz, porque no quieren que la gente se dé cuenta de las cosas malas que hacen y que han hecho. Por eso dice la palabra de Dios bien claramente. Porque el que practica las cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hacen no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero los que hacen lo que es verdadero van a la luz. Los que hacen lo que es verdadero van a la luz, porque dice la palabra de Dios, para que se vea claramente las cosas que hacen y que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Que ahí es donde entramos nosotros, hermanos. Nuestra mayor obligación que tenemos en nuestra vida como servidores e hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Esa es la prioridad que tenemos en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer la voluntad que realmente Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y la vamos haciendo de acuerdo a como Dios nos lo va diciendo por medio de su palabra, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios. El que viene de arriba está por encima de todos los demás. El que viene de arriba. ¿Quién es el que ha venido de arriba, hermanos? Jesús. Jesús es el que ha venido de arriba, del cielo a la tierra. Y Él está por encima de todas las cosas. Por eso dice la palabra de Dios, el que viene de arriba está por encima de todos los demás. El que es de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. O sea, nosotros, los seres humanos que somos de la tierra. Y hablamos cosas de la tierra. Pero cuando nos acercamos a Dios y nos ponemos al servicio de Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Entonces sí empezamos a comprender las cosas de Dios. Porque Dios nos empieza a educar día tras día. Y nos va educando de una manera que nos va diciendo cómo ir haciendo cada cosa. Por eso dice la palabra de Dios.
El que es de la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo por encima de todos los demás y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio ha confirmado que Dios es fiel y verdadero. ¿Tú has aceptado el testimonio de Jesús, hermano? Porque yo sí lo he aceptado. Sí he aceptado el testimonio de Jesús. Por eso yo sé, como dice aquí la palabra de Dios, el que ha aceptado su testimonio ha confirmado que Dios es fiel y verdad. Y claramente, Dios es fiel. Es la persona más fiel que hay y que existe sobre la faz de la tierra y sobre cualquier parte del mundo. Es la persona más fiel. Esa es la persona que nunca nos va a defraudar. Él es nuestro Padre y Dios Yahvé. Por eso dice la palabra de Dios bien claramente. El que ha aceptado su testimonio confirma que Dios es fiel a la verdad. Y Dios claramente que es fiel. Es la persona más fiel que yo he conocido. Y esa es la persona que por ningún motivo dudaré de él. Yo puedo dudar de todo el mundo. De un ser humano puedo dudar. Puedo dudar de mi hermano. Pero yo nunca dudaré de la palabra de Dios, mi hermano. De él nunca dudaré. Nunca lo voy a dudar de la palabra de Dios. Porque sé que la palabra de Dios es verdad. Sé que la palabra de Dios es alimento para mi alma, para mi espíritu, para poder seguir caminando día a día. Por eso es que de él nunca voy a dudar. Nunca en mi vida dudaré de la palabra de Dios. Puedo dudar de todo el mundo, hasta de mis hermanos, de mis amigos, de mis primos, pero de Dios nunca voy a dudar, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Es aquel a quien Dios envió, dice las palabras de Dios, porque Dios da el Espíritu generoso. El Padre ama al Hijo y ha entregado en sus manos todas las cosas. ¿En quién ha entregado todas las cosas Dios nomás? En nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice su palabra de Dios. El Padre ama al Hijo. ¿A cuál Hijo? A Jesús. Aquel que ha sido obediente a Dios en todos los aspectos. Su obediencia a Dios lo ha llevado a tener y a estar sentado a la derecha de Dios. A eso lo ha llevado la obediencia de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, el Padre ama al Hijo y ha entregado en sus manos todas las cosas. El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna. El que demuestra fe es lo que Dios hoy nos dice, que tenemos que demostrar fe en Jesús, que tenemos que seguir a Jesús y nunca separarnos de Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. ¿Te fijas, hermano? Aquel que no cree y no demuestra fe en Jesús, dice la palabra de Dios que él recibirá la ira de Dios en su vida. Y con esto nos despedimos, hermanos, de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, mis hermanos. Que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón. Pero sobre todo, que la pongamos en práctica en nuestra vida. Porque al ponerla en práctica en nuestra vida, primeramente, estamos demostrando que somos obedientes ante quién,
ante nuestro Padre Dios Yahvé, al que servimos y queremos servir por siempre y para siempre, mis hermanos. Me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé. Padre, gracias Señor por tu hermosa y bella palabra, que nos sirve para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu, que nos sirve como un alimento que necesitamos para poder caminar día tras día, Padre Dios. Gracias, mi Dios, por esta vida, por los alimentos, por el techo, por mi familia, pero sobre todo gracias porque tú existes, oh Padre amoroso, Dios y verdadero. Papito, quiero pedirte de la manera más humilde, Señor. Quiero despedirte por los países que en este momento se encuentran en guerra, que se encuentran peleando y destruyéndose unos a otros. Quiero pedirte por esos gobernantes que han convertido su corazón en piedra y a causa de que han convertido su corazón en piedra, están ocasionando que las naciones y entre ellos se peleen. Y entre ese pleito y esa guerra, tristemente, están destruyendo muchas vidas inocentes que no tienen nada que ver con lo que ellos pelean. Te pido por ellos, Señor, para que tú, por tu grande amor que tienes, por tu clemencia y misericordia, les toques el corazón y les hagas entender que esa no es la manera correcta como se deben de arreglar las cosas y los problemas que tengan entre ellos. Te lo pido por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. También, Padre Dios Yahvé, queremos alabarte y glorificarte hoy en este día, como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de recibir toda alabanza y gloria. Y nosotros queremos alabarte por medio de esta alabanza. También dándote las gracias, porque reconocemos ante tu presencia, Padre Dios Yahvé, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es gracias a ti, Papito hermoso, porque tú nos lo das día tras día. Y sabemos que no podemos pagarte con nada porque tú eres el dueño de todo. Pero sabemos que podemos ser agradecidos. Y queremos ser también agradecidos por medio de esta alabanza. Oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Se abren los cielos al oír tu nombre, la creación en silencio está. Un soplo eterno llena este lugar, tu gloria desciende, tu fuego es real. Mi espíritu rinde todo ante tu altar, mi alma entera te quiere exaltar. Mis manos para ti, Señor, desde lo profundo de mi corazón, que todo en mí, Dios, Rey que gobierna en toda nación, digno de toda exaltación, tuya es la gloria, la fuerza, el poder. Hombre, no hay otro Dios, la creación rinde a ti. Aquí estoy, Señor, delante de ti, con manos abiertas te entrego Todo mi ser, mi voz se eleva para proclamar que solo tú
vestido de luz. toda la gloria es para ti. Jesús, No hay muro que no caiga ante tu voz, no hay cadena que resista tu poder. Sentado en el trono, vestido de luz, toda la gloria es para ti. Jesús. Se caen los muros, se rompen cadenas ante el poder de tu autoridad. La noche huye, la luz gobierna, tu reino viene con libertad. Toda la gloria, toda la honra, sea para ti por la eternidad. Jesús entronado sobre todo, tu nombre nadie lo detendrá. Tiembla la tierra al oír tu voz, los cielos cantan tu santidad. Hoy se levanta un pueblo rendido, viviendo solo para adorar. Levanto mis Manos para ti, Señor, desde lo profundo de mi corazón. que todo en mí te dé Honor, mi Dios, Rey que gobierna gobierna en toda nación, digno de toda exaltación. tuya es La gloria, la fuerza, el poder. no hay No hay otro nombre, no hay otro Dios. toda La la creación se vive rinde a a ti. ti, Que se levante la Adoración desde lo profundo del del corazón. corazón. Rey que gobierna en mi voluntad, tuyo es el trono Por la eternidad. En el silencio de tu majestad, mi alma descansa en tu fidelidad. Ya no soy yo ahora, vives en mí, mi vida entera la rindo ante ti. No hay otro centro, no hay otro rey, Jesús, ni toda mi razón De ser. Jesús, recibe esta canción, nace sincera del corazón, en medio del ruido y confusión. Tú eres mi paz y mi dirección. Levanto mis Manos para ti, Señor, desde lo profundo de mi corazón. que todo en mí Te honor, mi Dios, que gobierna en toda nación, con toda exaltación. tuya es La gloria, fuerza y el poder. no hay otro nombre, No hay otro Dios. toda la Creación se rinde a ti, Jesús, nombre sobre todo nombre, Rey de de reinos, Señor Rey de verdad. Dios poderoso, luz que no se esconde, santo por siempre, digno de alabar. El trono eterno te pertenece, la gloria y el Honor son para son ti, para ti. Aquí estoy, Señor, delante delante de ti. con manos abiertas te entrego mi ser. Mi voz se eleva para proclamar que solo tú eres digno de adorar.
mi corazón, que todo en mí te dé honor, mi Dios, Rey que gobierna en toda nación, digno de toda exaltación. Tuya es la gloria, la fuerza y el poder. No hay otro nombre, no hay otro Dios. Toda la creación se rinde a ti. Levantamos mis manos para ti, Señor. Desde lo profundo de mi corazón, que todo en mí te dé honor, mi Dios. Rey que gobierna en toda nación, digno de toda exaltación. Tuya es la gloria, la fuerza y el poder. No hay otro nombre, no hay otro Dios. Toda la creación se rinde a ti, Señor. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con todos nosotros y nos acompañe día a día en nuestro caminar. Amén.